Yo pensaba, Jairo, que estamos viviendo un momento muy paradójico y sumamente interesante porque vivimos en medio de una biosfera, pues, ¿no? Y como dice Chardin, ¿no? Además es una biosfera pensante, ¿no? Que tiene el pensamiento. Y, y de golpe, por alguna necesidad profunda, aparece la necesidad de hablar de lo... Y fíjate, aparecen como palabras como bioética, y aparecen conceptos en la arquitectura como arquitectura bioclimática, como si la arquitectura no siempre no tiene que serlo, ¿no? Y aparecen conceptos como la arquitectura que ahora llaman, ¿no? La arquitectura orgánica o la agricultura regenerativa, ¿no? La agricultura orgánica o la agricultura regenerativa, ¿no? Y uno dice, pero ¿cómo así? Pues si eso es casi obvio. Podemos hablar de otra cosa. ¿Por qué será eso? ¿Por qué se dará eso? ¿Qué ha pasado? No, ¿y por qué será y por qué continuará el énfasis en eso? ¿No? Hay dos cosas, ¿no? La anterior. Eso muestra el grado de alienación, de lo alienado que estamos en función de nuestros orígenes. La gente pierde la noción de la originalidad de la vida. ¿Y por qué pierde? Hay una distracción, ¿no? Frente a la cosificación, o sea, lo material es más fácil de enceguecer la gente y negarlo que aquello que nos lleva y nos conduce a la reconstrucción. En la vida, para entender la vida hay que reconstruir el pensamiento. Yo no puedo entender y respetar la vida si no reconstruyo el pensamiento. Entonces, lo que ha existido hoy en día es una desconstrucción del pensamiento en función de que se me van negando todas las posibilidades de aproximarme al origen de las cosas. Y el origen de las cosas, digamos, nos fuimos retirando, nos fueron simplificando el idioma. Y esa simplificación nos lleva entonces a transformar en una cosa sobrenatural un idioma que es natural. O sea, quien piensa de manera biológica hoy en día es visto como pieza rara, cuando es todo lo contrario. Lo ideal es que nosotros naturalizamos hablar de la vida. Eso es lo más natural. Hoy en día, y eso es lo que nos llama la atención, ¿no? Cada vez que estamos más materializados y más destruidos biológicamente, entonces nos han desconstruido. Entonces hay que volver a reconstruir. Y lo que yo veo es que cada vez es peor la situación. Los distractores del consumo, ¿no? Nos colocan la posibilidad de que todo en la vida se puede comprar y cosificar, ¿no? Son cosas, y no, la vida no es una cosa. Y ese es el gran misterio, ¿no? Negamos que somos impotentes, incapaces de reconocer de que no podemos describir, desmembrar y no podemos de ninguna forma, por muy profundos que seamos, jamás podremos alcanzar el nivel de llegar a decir qué es la vida en su conjunto. Entonces esa negación nos la han llenado con cosas, nos han cosificado la cosa. Y eso nos lleva cada vez, por ejemplo, la educación cada vez es menos biológica y de menos sentimiento, cada más distante. O sea, cada vez nos separamos más de lo biológico y nos separamos más de los genes. Eso nos lleva entonces que cuando alguien todavía rescata algo de lo vivo, entonces eso llama la atención. Ya me llama tanto la atención como los inventos, son inventos de palabras, ¿no? A las cosas de la naturaleza le colocan palabras. Por ejemplo, hablan de la gran permacultura, ¿no?
y lo transforma en una carrera académica, permacultura, ¿no? La permacultura no es nada más ni nada menos que es la permanencia de la vida que constantemente ha continuado evolucionando. Nos hablan de abonos verdes, por ejemplo. Y siempre mi pregunta que yo digo es, ¿y qué planta no es un abono verde? Siempre hubo una autodeterminación de la propia naturaleza, una autogestión, ¿no? Entonces, cosas que rescatamos de la naturaleza las queremos transformar en un objeto para provocar un impacto a partir de un palabrerío que se consume hoy en día, ¿no? Hoy consumimos títulos, conseguimos palabreríos y todo. Por ejemplo, inventan techos verdes, ¿no? Inventan bioconstrucción. ¿Sí? Siempre las construcciones fueron vivas porque se hacían con materiales vivos renovables con la propia gente. Entonces todo era renovable, tanto el que la hacía como los materiales, porque nosotros somos renovables también. Cuando hablamos de recursos no renovables es una cosa que parece que nos separamos, ¿no? Lo renovable está allá y yo acá, la naturaleza allá y yo aquí, y no nos incluimos. Entonces es un discurso no inclusivo el de la vida. Y eso es lo que nos lleva a todo eso. Lógico que esto está bien planificado y sistematizado dentro de un desarrollo de unas economías totalmente materialistas, ¿no? Totalmente donde se queda la carcasa, se queda el cuerpo y se pierde el alma de lo vivo. O sea, huimos de esas discusiones. Yo creo que vale la pena replantear todo eso, y una de las cosas con que yo me encuentro es con quién replantear esto. O sea, hoy en día no hay con quién tertuliar. Hoy no hay en día con quién tomarse un tinto, tomarse un café y comenzar a discutir. Porque esto requiere bases. Y las bases no son, digamos, entre comillas, intelectuales. Son bases culturales, sencillas, ¿no? Entender el sentido común, eso te lleva a un tertuliadero tranquilo y viéndote por todo, la sinfonía de la vida y las cosas. Para hacer tertuliador no necesito ser un gran letrado, es simplemente reconocer el sentido común de las cosas y comenzarlas a discutir en el cotidiano. Lo que pasa es que el cotidiano y el sentido común se nos desapareció también. Entonces hoy en día nos quedamos hablando solos. Tú hablabas de algo que me pareció interesante, que sería bueno que te voy a pedir que lo profundice. Hablabas de los distractores del consumo, es decir, que hay una estrategia de consumo que nos hace creer que somos muy diferentes porque usamos diferentes distractores, vale decir, diferentes marcas, ¿no? Y en el fondo lo que están haciendo es homogeneizarnos. Y esa homogeneización se quiere también para la naturaleza, por ejemplo, la agricultura homogénea, ¿no? Lo que llaman el monocultivo, ¿no? O en arquitectura, cuando se pretendió que había una arquitectura internacional, ¿no? Que daba lo mismo construir para Túquerres que construir para Cali, que construir para... Entonces, eso de los distractores del consumo como una manera de alejarnos, haciéndonos creer que nos están acercando, no solamente entre nosotros, porque podemos compartir marcas, sino que nos están acercando a la vida. ¿Por qué no profundizas eso de los distractores del consumo? Es muy sencillo, ¿no? Uno de los mayores éxitos de los distractores del consumo es la masificación y la homogenización de lo que nos ofrece. Hoy todo es homogéneo. Pueden presentarnos esa homogeneidad aparentemente con carcasas diferentes, ¿no? Pero los principios son iguales. La ciclodependencia tecnológica. Hoy somos consumidores de residuos tecnológicos, porque la tecnología no libera a nadie. Porque si realmente la tecnología liberara a alguien, entonces uno decía, vale la pena. ¿Por qué la tecnología hoy en día no libera a nadie? Porque ella tiene un componente, un microchip, que es el más importante, es donde lo venden, el chip del conocimiento. La tecnología es producto del conocimiento. Y nosotros compramos tecnología sin valor agregado. Y se nos quedan con la pieza principal, el chip principal, es
el aspecto creador, que es la organización del saber transformado en conocimiento para generar la tecnología. Entonces hoy cada vez más nos aíslan y nos ponen a consumir con programas totalmente descartables. ¿Y por qué descartable? Porque no participamos del acto de crear la tecnología. Somos consumidores y ahí viene el lado de la alienación. Antiguamente existía un radio y ese radio estaba con sus válvulas, sus tubos y todo, y ojo, lo llevaba uno a la curiosidad. Hoy inclusive el tamaño de los microchips ya no te despierta nada la curiosidad porque es una cosa tan que ya no ves nada. Antiguamente un niño veía un radio con sus válvulas y todo, y la mayor curiosidad de uno era voltear el radio para ver quién hablaba adentro, porque uno veía esas válvulas prendidas y todo, y uno se imaginaba personas internas dentro de la válvula hablando y todo eso. Y lo más curioso, que cuando uno se arriesgaba a abrir el radio, ese antiguamente, le quitaba la tapa y en la tapa venía la descripción de todo el radio. Venía el circuito. Venía el circuito y todo. Conclusión, ese era un radio y una tecnología con valor agregado, porque tú lo podías desarmar y guiarte nuevamente para armarlo. Hoy en día la gente confunde un manual de consumo con ese proyecto que antiguamente era. Antiguamente te vendían, comprabas una tecnología con valor agregado. Tú tenías tu herramienta y tú lo podías arreglar. Hoy nadie arregla nada. Todo el mundo descarta y alguien más te quiere vender. Y es la centralización de un conocimiento cada vez más elitista y tú simplemente pasas a ser no sujeto, sino más un objeto de esa sociedad de consumo. Esa homogenización es que cada vez más nos retira de la sensibilidad. Y hoy no hay faltar que más adelante, así como surge la bioética, vaya a surgir la biosensibilidad. Hay que volver a recuperar, hay que hacer cursos para la gente volverse sensible, te van a decir. ¿No? Hay que hacer cursos de biogusto. Te vamos a dar un curso para que sientas el gusto por la cosa. ¿Y cómo era el gusto de lo de antes? Porque lo de hoy no tiene gusto. Hoy todo es mercancía, todo es artificial, nos aliena el gusto, nos aliena la forma de ver las cosas. Ya no nos dejan ver más allá. ¿Por qué? Porque vienen los estándares en los edificios, todo. O sea, siempre tiene algo para taparte la visión del más allá. Porque ver más allá es peligroso. ¿Y por qué es peligroso? Porque puedes imaginar, puedes reconstruir. Eso te lleva a poder decir no. Hoy en día la tendencia de la gente es decir sí. Como es la agricultura, que es donde yo quería llegar. Hoy tenemos una agricultura totalmente enfocada para arrasar, saquear, cosechar, vender, inmigrar para cometer nuevamente el mismo ciclo. Arrasar, quemar, cosechar, extraer, vender, explotar y marchar nuevamente. Son los ciclos. Y la gente no se da cuenta que dentro de todo ese concepto totalmente de extracción, en ese marchar, marcha la vida y marchamos nosotros. Algo que me llama la atención, me resuena en lo que estás diciendo, es que primero hay un problema de comunicación que está trucado. Tú decías antes que era difícil hablar estas cosas con la gente, ¿no? Quizás no lo sea tanto con gente que no sea tan letrada, tan lineal, sino con la gente más oral y con los jóvenes de ahora que son neorales, ¿no? Pero el punto que quiero caer, que me parece muy interesante, es que en esa lucha que propones, me da la sensación que estás sugiriendo que uno no debe ser subversivo, sino supraversivo. Es decir, que la versión que uno propone para enfrentar esa complejidad no es una versión que va por debajo. Es decir, no es subversiva, sino supraversiva. Es decir, como Einstein fue supraversivo frente a Newton, ¿no? Como Gandhi fue supraversivo frente a los intereses británicos en la India, como Mandela fue supraversivo frente a las luchas que tuvo en Sudáfrica, ¿no? Jesús también fue un supraversivo, ¿no? ¿Qué comentas sobre eso entre subversión y supraversión en el medio de este contexto que tan ricamente elaboras? Esto me recuerda cuando uno lee la desobediencia civil, ¿no?
le preguntan al preso, ¿qué estás haciendo aquí? Y el preso responde, yo lo que me admiro es que usted esté afuera. Y quien estaba afuera era el abogado, ¿no? Sí, claro. Bueno, es eso, ¿no? Es tener la otra lectura. O sea, lo bueno, lo fantástico y la vida nunca debe ser subversiva. Al contrario, debe estar por encima del humano. La vida es la superación. Yo creo que lo subversivo es esconder cosas que no son viables. Y es una lucha donde se pierde mucha energía. Cuando se navega por encima de las cosas, yo creo que es más fácil encontrar la lógica y el sentido de la vida y de lo que hacemos. Entonces, en vez de lo escondido, lo que produce más comunicación es lo abierto. Porque si no se abren las cosas, pues no tiene el sentido del comunicar. El comunicar se hace como una cosa abierta. La comunicación es de las mayores herramientas para ser supraversivo. Y es un arte. Y esto nos lleva entonces el rescate, lo que nosotros llamamos la transmisión oral. Pero lo que te comentaba antes de comenzar, era sobre la comunicación oral, ¿no? Y reflexionando estos días aquí en casa, yo digo, ¿cómo podemos rescatar la comunicación oral si hemos desplazado la gente que la hacía? ¿Dónde existía o dónde existe más la comunicación oral? La comunicación oral existe más en los medios más alejados de la ciudad. Es donde era necesario formar y fundar el periodismo hablado, la comunicación verbal, el comunicarse, el hacer común y discernir sobre ese común. Hoy en día mi preocupación, para aterrizarlo un poco en Colombia, es cómo podemos rescatar la comunicación oral si desplazamos más de 7 millones de personas que hablaban esta oralidad y tenían esta expresión oral. Entonces, dentro de todos estos programas que llaman el nuevo cambio, yo me preguntaba, ¿dónde va a caber la propuesta de la recuperación de lo oral cuando lo anterior no permitió que lo oral continuara? Porque cuando se desplaza un campesino, una campesina, un negro, un afrodescendiente, como lo quieran llamar, se desplaza también la conexión de esa oralidad. Entonces, te comentaba, muchas veces vemos todos los desplazamientos, todo lo que sucede en el campo, simplemente como materia prima periodística y como materia prima para muchos poder escribir, hacer poesía y todo. Y nunca vemos las personas como participantes de su propia recuperación, donde la gente del campo tenga el derecho de ser escritores y tengan el derecho de narrar nuevamente, con el rescate de su oralidad, su vida desde ellos, desde adentro, desde el alma de ellos, dentro del corazón de ellos. Porque jamás, por un periodista que sea muy bueno y muy profesional, jamás se podrá narrar el sentimiento de quien ha participado directamente en la construcción de los hechos. Como decía Atahualpa Yupanqui, pobre aquel pintor que quiso pintarme por dentro, pero no consiguió. Porque una cosa es narrar desde adentro y otra cosa es interpretar desde afuera, como hace un periodista. Entonces, a veces el rescate es importante, rescatar la oralidad, pero rescatar la oralidad se hace rescatando nuevamente con que las personas que emigraron regresen nuevamente a esa posibilidad. Si fueran muy viejos los que emigraron, pues uno diría, bueno, eso es un proceso natural, pero no. Lo más lastimoso es que no solamente se expulsó la oralidad, sino que también se castró la posibilidad de la multiplicación de esa oralidad, porque fueron muchos jóvenes los que han muerto en esta guerra de desplazamiento también en Colombia. Cuando se desplaza una familia campesina, no simplemente se desplaza un cuerpo, se desplaza totalmente una posibilidad de una continuidad y una cultura totalmente arraigada a la tierra. Y eso sistemáticamente viene a alimentar otros tipos de proyectos. Es que en esos espacios que quedan, automáticamente viene una ocupación tecnológica, ¿no? Y esa ocupación tecnológica nuevamente vuelve y repite todo, ¿no? Ocupar, arrasar y marchar para nuevos lugares que creen que no tienen fronteras. La vida
nos ha de mostrar que nuestros comportamientos sí tienen fronteras y no la vida. Yo pensaba ahora escuchándote una cosa muy interesante, me hizo recordar algo que leí curiosamente de un arqueólogo que dice que la biodiversidad que había aquí en el trópico latinoamericano, en nuestro trópico, pues, ¿no? El gran invisible de nuestro trópico, esa biodiversidad se alteró mucho menos entre la época en que vino Colón y el inicio de la República que en el par de siglos que llevamos de República, donde esa biodiversidad se ha perdido más. Y yo pensaba, ¿por qué no se alteró entre Colón y la República? Y yo decía, la gente ayer, primero los que vinieron así hayan sido sacados de las cárceles, tenían un origen campesino en Europa, entonces eran más sensibles a las cosas que llamamos naturales, ¿no? Eso por un lado. Y por el otro lado, la República se construyó sobre una exclusión, que fue la letra, ¿no? El mundo letrado. Y ahora el punto donde te quiero llevar es que estás de alguna manera proponiendo ver la agricultura desde la comunicación. Cuando dices el desplazamiento, la exclusión, la agricultura desde la comunicación. Entonces, cuando yo desplazo una persona, la saco, la puedo sacar de su mundo oral y la vuelvo un doctor letrado. Eso es un desplazamiento también, ¿no es cierto? Un fuerte desplazamiento. Entonces, lo interesante es que ahora con la electrónica estamos viendo lo que otros hacen, que nosotros no hacemos, los que otros cultivan, lo que nosotros no cultivamos, y de golpe el que hayan surgido palabras como transversalidad, como bioética, como resiliencia, palabras que antes no existían, indica que estamos aproximando lo que había separado lo letrado. ¿No crees que puede ser por ahí un poco la cosa? Esas definiciones y todo ese palabrerío simplemente es colocarle un título a lo que existe. Todo eso en la naturaleza siempre ha existido. Lo que simplemente es que cuando nos damos la oportunidad de contemplar y descubrir las cositas, sentimos la necesidad de colocarle un título, pero esas cosas siempre han existido, ¿no? Una de las cosas que me llama la atención es lo que comentabas sobre todo este sistema de la colonización. No hay que olvidar que todos estos colonizadores, no totalmente de la vida, y sí parte de elementos de la vida, y los elementos de la vida que venían a ser conquistados y colonizados es una especie, la especie humana. Felizmente, por las condiciones climáticas nuestras de regeneración y resiliencia que tiene, no consiguieron ser sometidos a la biocolonización. El clima es un clima rebelde contra ese comportamiento y esa estrecha con que esta gente colonizadora vino. No hay que dejar de mencionar que estos personajes que vinieron tal vez pudieron ver esa gran exuberancia en nuestro clima, era por su origen. La mayoría de ellos vinieron de las regiones más inhóspitas. Ellos vinieron de Extremadura, la mayoría de ellos. Y ese clima en Extremadura no les permitía en ningún momento sobrevivir con esa exuberancia que nosotros tenemos aquí. Por eso le llamaba mucho la atención eso, ¿no? Y todavía, por eso tú ves que cuando un europeo que viene de un mundo simplificado de la biodiversidad de la naturaleza, cuando llega aquí, no se quiere ir. Se le corre la teja inmediatamente. Se le corre la teja, es muy sencillo, porque nunca cabía dentro de él esta posibilidad de ver otro mundo diferente. Y eso es también lo que le sucede a muchos de nosotros, que también no nos abrimos a entender otro mundo. Entonces cada uno quiere hilar dentro de su mundito y no se abre. Hay que comenzar a tener una visión más amplia de las cosas para comenzar a entender el modelo también de agricultura que nosotros queremos. Nosotros queremos una agricultura de mercado para el mercado o queremos una agricultura para la vida. Si queremos una agricultura para la vida hay que replantear todos nuestros comportamientos con la capacidad que tenemos para sencillamente sobrevivir. O queremos, entre comillas, la más valía biológica. Y hoy en día detrás de eso viene el grande mercado de la más valía biológica, que es la usura de la vida transformada en mercancía. Hoy
lo biológico te lo quieren transformar en una mercancía que vale más. O sea, hoy en día la naturaleza es transformada en mercancía simplemente por títulos del mercado. Entonces, hoy en día te quieren simplificar, fuera de simplificarte las cosas, te las quieren vender más caras. Y fuera de venderte más caras, tienes que pagar muy caro, no económicamente, tienes que pagar muy caro con salud. Porque aquel que come lo simplificado simplifica sus posibilidades de una vida sana, y quien simplifica las posibilidades de una vida sana simplifica las posibilidades de sobrevivencia a largo tiempo. Hoy en día, entonces, la simplificación de la alimentación nos lleva a una exclusión de que quien no sea capaz de pagar las consecuencias de la simplificación de la alimentación pagará unas consecuencias más tempranas con su salud. Hoy, la simplificación lleva a que las estructuras de salud, entre comillas, porque salud no es la cura de la enfermedad, salud es la ausencia de la enfermedad. Entonces, hoy esa ausencia de salud no todo el mundo podrá pagarla en un mundo totalmente mercantil. Hoy, por la simplificación de la alimentación, mucha gente está condenada a padecer. Y padecer significa no morir temprano, sino que te vayan matando por cuotas, hasta donde sea posible sacarte el último peso de un bolsillo si es que lo tienes. Interesante. Yo ahora que te escuchaba sobre las posibilidades de la diversidad frente a la homogenización, era lo que estaba más o menos en juego en esta reflexión, ¿no? Yo decía, es afortunado que en este momento electronizado, donde todo se puede comunicar casi instantáneamente, vivamos en el trópico. Es decir, que nosotros seamos tropicales, porque es donde más lentamente se ha ido, aunque se ha tratado de disminuir esa diversidad, que es su valor. Tú lo decías en términos alimenticios, en términos de saberes, ¿no? En términos de relaciones. Entonces, donde menos de todas maneras se ha disminuido en el planeta la diversidad es en el trópico. Entonces, la riqueza del trópico sería no tanto en términos letrados de lo que exista y los análisis, sobre todo, sino lo que queda de diversidad, lo que todavía no hemos sido capaces de derrotar como diversidad, ¿no? Y yo recordaba haber leído algún día a Rigel Dolmatov, una persona tan importante, tan respetable, que preguntándose por qué en la América tropical no había grandes civilizaciones como la azteca, la maya en el norte y en el sur la inca, él se contestaba y decía, porque esto era más bien embrionario, fetal, primario, ¿no? Primario. Y inclusive Augusto Ángel Maya, que manejó este Instituto de Estudios Ambientales de la Universidad Nacional, decía también un poco en la misma línea que nosotros, cuando llegó Europa a América, se produjo el neolítico tropical abortado, y aquí lo que pasaba es no había ciudades porque no se necesitaban, era la diversidad. La diversidad no estimula la centralidad, yo creo, ¿no es cierto? Jamás, igual que el monocultivo. El monocultivo aísla, erosiona. Y ahí hay una cosa bien interesante, ¿no? Que es el punto que tú tocas, que es que tenemos el privilegio de estar entre los trópicos. Pero el caso específico de Colombia tiene otro privilegio, el estar al ser un clima ecuatorial. Al ser un clima ecuatorial, hay una sobreoferta de sol, tierra, cultura. Eso no lo tiene cualquier otro lugar. Por eso Colombia es un privilegio, donde siempre están en las miras para venir a sacar. ¿Y por qué están en las miras siempre de sacar? Porque en los trópicos la gente siempre tiende a hablar de lo permanente. En el trópico nada es permanente, todo es renovable. Y en los trópicos no predomina lo viejo, siempre en los trópicos predomina la renovación. Por eso continúa siendo trópico y por eso es indomable, sí, claro, por la constante renovación que tiene. Entonces predomina la renovación.
predomina lo nuevo, predomina el surgimiento, o como lo diríamos en la parte bien antropocéntrica, la resurrección. Predomina siempre el constante resucitar. No predomina lo viejo y la muerte, predomina es el ajuste. Y cuando predomina el ajuste, siempre hay lo vivo retroalimentando y es impulsando la permanencia. Esa es la característica de los trópicos. Y esa característica hace es que, por eso hacen con que nuestros climas sean de codicia. ¿Qué significa eso? Es que aquí tienes todas las condiciones. Tener las condiciones, como Colombia, gente trabajadora, tener sol y tener tierra, entre comillas. Y los otros que vienen de afuera dicen tener el capital. Entonces la pregunta, ¿hasta cuándo esto va a ir? ¿Y será que, entre comillas, no hay cosa más bella que reconocer que el capital más intangible somos la vida aquí en este espacio? Hoy en día, entonces, la gente que ve ese mundo desde ese punto de vista de mercancía, nuevamente nos ven como la posibilidad, nosotros, los que tenemos, entre comillas, porque nunca me gusta utilizar la palabra recursos naturales, porque recursos suena feo, recursos naturales suena como una vitrina, ¿no? Sí, sí. O sea, como objetos. No, ahí es un patrimonio biológico que es diferente, ¿no? Hay un lugar donde hay una parte biológica y todo. Nunca me ha gustado la palabra recurso, ¿no? Es como algo, como mercancía que está allí estático y todo. Y muy estático, porque a la hora de la verdad lo que hay es una cosa en movimiento, un proceso en el trópico no para, no se recurre a frenarlo, ¿no? Jamás. La naturaleza por sí sola tiene su propia velocidad de autonomía y de velocidad. ¿Qué es lo que hace la especie humana? Tratar de frenar esa velocidad. ¿Y cómo se trata de frenar esa velocidad? Simplemente simplificando las cosas. Cuanto más simplifica las cosas, más mermas las posibilidades de combinar las velocidades. La diversificación imprime diferentes velocidades, y si no hay diferentes velocidades, no hay biodiversidad, y la biodiversidad es lo posible para que nosotros seamos posibles. De lo contrario, cada vez vamos más hacia la simplificación, y quien impone la simplificación también irá en ese barco de desaparecer. O sea, quien quiere someter, la vida también lo someterá. O sea, tiene su vuelta, tiene su complemento, y en ese complemento son los espirales, porque no existe el ciclo, existe el constante movimiento, y el constante movimiento siempre es abierto. Cuando se cierra, se vuelve entonces una cosa que nosotros coloquialmente utilizamos la palabra círculo vicioso, ¿no? Y ahí viene la palabra. El círculo siempre es vicioso, no salir de ahí, no. Y nosotros tenemos que salir de ese círculo vicioso para comenzar a entender mejor el mundo, y el mundo es como la energía, un sistema totalmente abierto e incomprendible por el ser humano. Y de golpe el círculo vicioso puede que exista en términos de académicos, pero en términos reales no, porque para que un sistema estuviera en el mismo estado, es decir, en un círculo vicioso, yo tengo que meterle energía. Tengo que meterle energía para que permanezca en ese estado. Entonces, si se me va de poquito la energía, se vuelve una espiral descendente. Y si le tengo que meter más energía, se vuelve una espiral ascendente. Entonces, en verdad, cuando nosotros decimos círculo vicioso, deberíamos decir espiral descendente, porque estamos aceptando que las cosas se repiten, y hablábamos de la diversidad, y tú hablabas de la resurrección como una de las características naturales que es muy evidente en el trópico, ¿no? Y al mismo tiempo decías que no hay resurrección sin contradicción, es decir, no hay resurrección sin cruz, pero siempre la resurrección sería lo que se impone. No hay, pues hay una armonía, ¿no? O sea, es un continuum. Cuando una cosa se impone, es su yuga, ¿no? En la naturaleza no hay imposición, es un ajuste, hay un reconocimiento de cada uno en su lugar,
y cada uno cumpliendo su papel y cada uno reconociendo. No podemos cumplir nuestro papel si no reconocemos al otro. La continuidad de nuestro papel está en reconocer el otro. Y reconocer el otro continúa esto en un efecto dominó. Y ahí nuevamente nos encontramos de las espirales. Lo que yo siempre me pregunto es, ¿hacia dónde va la cola o hacia dónde va la cabeza de la espiral? Y como no somos capaces de entender la respuesta, entonces pasamos a negar. Y entonces ahí comenzamos a trabajar con una cosa que es bastante absurda, ¿no? El conjunto. También nunca jamás me gustó la palabra conjunto. El conjunto es una cosa como delimitada en un espacio, ¿no? También jamás me gustó la palabra el todo. Porque yo siempre digo, bueno, si es el todo, ¿cuál es una referencia, no? La misma cosa que cuando un profesor especializado en superbiología de suelos me decía, Jairo, lo máximo que hemos llegado a conocer de la microbiología del suelo es el 3%. Entonces yo inmediatamente salté y le pregunté al profesor, y dígame cuál es el otro 97%. Claro, nadie sabe. Entonces, lo que no podemos aceptar, siempre queremos establecer, partir de aquí para dominar. Yo siempre le tengo miedo cuando te quieren colocar los límites. Los límites o los inicios siempre detrás de todo. Cuando las cosas te muestran un límite o te muestran un inicio, yo digo, algo se esconde por detrás de esto. Es porque algo se viene, se trama algo. Y en la vida, la peor cosa que el ser humano puede hacer es comenzar queriendo establecer dónde llegar y dónde comenzar. Los límites. La vida es una cosa que se nos desborda no solamente de las manos para entenderla, sino que no somos capaces de tener la suficiente capacidad y madurez para entender los que no somos capaces de entender y comprender lo que es la vida. Y la agricultura orgánica es eso, es vida. Hoy en día lo que nosotros necesitamos es darnos una posibilidad. Y darnos la posibilidad es comenzar a entender de que la vida tiene su velocidad propia, y eso es la agricultura orgánica, una cosa que tiene velocidad propia. Pero queremos hacer una agricultura totalmente diferente con el mismo concepto de la agricultura industrial, y jamás se puede eso. Mientras que no eliminemos el concepto productivista de la vida, jamás podemos realmente llegar a fondo en considerar la posibilidad de una agricultura totalmente diferente. Y una agricultura totalmente diferente es la convivencia, y la convivencia solamente es posible entendiendo el otro y no la otra parte, entendiendo el otro porque el otro también es integral. Entonces, y la integralidad es infinita, porque cuando tú permites reconocer el otro, ese otro tiene que reconocer el otro y reconocernos. Entonces el reconocimiento es básico para entender la vida, y entender la vida es básico para comportarnos totalmente diferente con lo que queremos hoy, con la alimentación y lo que producimos.